Me llamo Daniel, soy de Panes Creativos y bueno, un poquito vamos a mostrar la manera cómo se hacen los mantecados y los polvorones, cuáles son las diferencias entre ellos y qué tienen en común y qué no tienen. Y bueno, vamos a poner luz en esta guerra entre polvorón y mantecado. Estos serían los ingredientes básicos, que de hecho son los mismos en uno que en otro. Manteca de cerdo, almendra, harina de almendra, harina y azúcar. Esto sería el mantecado y eso sería el polvorón. ¿Cuál es la diferencia entre las harinas? Que unas en el polvorón están tostadas y en la otra están en crudo. Y en que el azúcar en el polvorón es azúcar lustre, en el polvorón es azúcar lustre y en el mantecado es azúcar en grano. Esas serían básicamente otra gran diferencia. Sería que el mantecado normalmente no lleva almendra o harina de almendra. Nosotros en la especialidad que hacemos, y solo porque es cuando es en las épocas navideñas, por un tema de que realmente da mucho más sabor, ponemos harina en crudo, harina de almendra, y sí que lo acerca más al polvorón a nivel de estructura, pero vale la pena acercarlo de esta manera, así que nos da mucho más sabor. Vamos por el polvorón. Manteca, azúcar, igual, ¿vale? Yo creo que el orden de los factores tampoco alteraría mucho el producto, ¿vale? Sobre todo en máquinas, pero bueno, vamos a respetar los cánones clásicos. Luego la diferencia básica va a ser en el tiempo de cocción, va a ser en donde vamos a ver más diferencias. Esta es más dura, ¿no? Sí, esta es un poquito más seca. Máquina, luego esta realmente ha costado un poco más y sí que se agradece hacer la máquina y bueno, tendríamos una masa mucho más seca. Pero vemos las diferencias. Aquí hemos puesto un poquito de naranja, ¿vale? Que le da este toquecito de... ¿Vale? Cuando hemos visto que nos costaba tanto, hemos puesto incluso un poquito de zumo de naranja, que nos ha ayudado a acabarla de amasar. Vemos que es una masa mucho más seca. Esta es mucho más seca. Vale. Esta sobre todo se rompe mucho antes. Entonces cuando nosotros hacemos grandes cantidades, tenemos latas grandes donde apretamos la masa y nos da unos bordes. Y aquí ya se puede cortar bien con cortadores, o bien lo que hacemos nosotros es hacer un polvorón cuadrado que nos permite envolverlo mejor, ¿no? Con el papelito este característico y tal. Entonces, con la ayuda de una regla y un cuchillo, pues cortamos a la medida que queremos y ya está. Pero básicamente es buscarle cualquier recipiente que tengamos en casa cuadrado y ponerlo en la nevera y luego cortarlo. O la forma que queremos, es sencillamente marcar. Y aquí sí que en este momento está bien haberlo puesto en la nevera. Me siento arquitecto en este momento. Y estos los haremos más pequeñitos para probarlos.
Esto normalmente hay quien aconseja de dejarlos reposar al aire, o sea, que le dé el aire durante 1 hora aproximadamente para que coja cuerpo y luego ya lo... Vale. Vamos a ponerlos al horno. Todo y que tendría que estar mucho más bajo que esto, porque vamos a ponerla a esa temperatura, que es súper alta, pero es la que tenemos hoy, ¿vale? Y vamos a aprovecharlos si son un poquito. Y serán de 3 a 5 minutos, ¿vale? Y ya está, no hace falta esperar que... Es una pieza que cuando salga del horno no vamos a poder tocarla porque se va a desmenuzar en mano. Le hace falta un tiempo de maduración y es casi a veces hasta un día, de dejarlo que se vaya secando el solo y ya está. Y es porque ya tiene, este tiempo tan corto es porque todos los elementos, o casi todos, la harina de almendra y la harina normal, están ya tostados. Pondremos 3 minutos a la alarma, a los 3 minutos lo giraremos y daremos 2 minutos más y ya estará. Tenemos el polvorón y es un postre, bueno, es un regalo para la Navidad y realmente tiene poco trabajo y si utilizamos buenos ingredientes el resultado es brutal.